Es un libro sobre la Guardia Civil, sobre la historia de la Guardia Civil, que ha editado La Esfera de los Libros, de 1844 a 1975. Tenemos con nosotros a su autor, que es Miguel López Corral. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Pilar, y enhorabuena por el premio. Muchas gracias. Merecido premio. Muchas gracias. Es doctor en Derecho e Historia y, bueno, pues como decimos, acaba de salir prácticamente este libro, un libro que, por cierto, fue presentado el 23 de febrero, que no sé si eso fue casualidad o no. Bueno, no, lo que pasa que es una fecha pretendidamente elegida porque hasta ahora lo que nos trae, o la imagen que se proyecta del 23F es a un teniente coronel ahí en el Templo de la Democracia Española, ¿verdad?, empuñando una pistola, y no se corresponde en absoluto con la imagen de servicio al ciudadano que la Guardia Civil ha venido desempeñando a lo largo de toda su historia, ¿no? Entonces, un poco para desvirtuar esa imagen, se ha buscado esa fecha, sí. ¿Cuál es el origen de la... Por una parte, la necesidad que tenía el Estado liberal español de construir un Estado moderno, dándole seguridad y creando unas instituciones sólidas, profesionales y sobrias que diesen estabilidad a ese Estado. Y por otra parte, la necesidad que tenía el pueblo español y el propio Estado liberal, la monarquía, la incipiente monarquía de Isabel II, de dar seguridad a los campos y caminos de España, que falta le hacían aquellos años. Había mucho maleante, ¿no?, de caminos, sobre todo. Había mucho bandolerismo, porque la guerra de la independencia había sido cruel en muchos aspectos, y uno de ellos es que había invadido de partidas, de gavillas y de malhechores los campos de España, y hacían mucho daño a la economía local, a la economía de los campesinos, sí. ¿Y quién fue el duque de Ahumada? Pues el duque de Ahumada fue ni más ni menos que el creador del modelo policial español, el que nos ha regido a lo largo de todos estos 170 años. Eso para empezar. Luego era un hombre de una personalidad de corte conservador, una familia noble, con una gran vocación militar, hijo del Marqués de las Amarillas, que ya en la época de Fernando VII había intentado potenciar o poner en marcha un funcionamiento del Cuerpo de Salvaguardias Nacionales, que es el antecedente, digamos, más inmediato de la Guardia Civil, y que luego su hijo cogió este testigo y lo hizo con una gran dedicación, no exenta de un talento extraordinario. Tenía las ideas muy claras, Ahumada, muy claras, sí. ¿Cómo fue recibida la Guardia Civil en su momento, a los pocos años de su fundación? Pues fue recibida con una dosis de escepticismo y de mucha ilusión también, una mezcla de escepticismo e ilusión. Escepticismo porque lo que había anterior o paralelo a la Guardia Civil, a nivel de cuerpos regionales y provinciales, e incluso a nivel nacional, como era la Milicia Nacional, no habían resuelto, no habían sido la solución a los graves problemas de orden público a los que nos referíamos antes. E ilusión porque fue anunciada a bombo y platillo, y entonces todos forjaron muchas ilusiones, pusieron muchas ilusiones en la creación de ese cuerpo, que rápidamente va a responder a las expectativas que se generan en torno a ella. Sí. Sí. ¿Y de dónde viene entonces cierta fama, mala fama de la Guardia Civil a lo largo de la historia, ¿no?, o en determinados colectivos? La verdad es que tiene que pasar por muchas épocas históricas, de todas maneras va sobreviviendo a todas ellas, unas con más facilidades y otras con más dificultades, ¿no? Y en algunos momentos pues con mejor fama y en otros quizá con menos, ¿no? ¿A qué se debe estas vicisitudes? Este libro yo creo que lo explica claramente, porque ha sido una de las interrogantes que yo me he planteado también. ¿Cómo es posible que una Guardia Civil que nace con todos los pronunciamientos favorables y que en poco tiempo, por su seriedad, por su rigor y pues cala en su vocación de servicio al ciudadano, cala en el ciudadano y se convierte en una institución admirada y respetada, como hacia finales del siglo XIX, además de respetada y admirada, es también temida? Claro. Y esa mutación tiene su origen en la evolución de la sociedad española, el planteamiento de la seguridad ciudadana que hace el régimen canovista y que da unos tintes muy militaristas al orden público y que utiliza a la Guardia Civil como instrumento para reprimir también unas incipientes y reivindicativas clases sociales, más o menos oprimidas, que al compás de lo que hay en Europa, a modo de anarquismo, las corrientes todas reivindicativas del obrerismo, que surge de la revolución industrial, etcétera, pues plantean ciertas reivindicaciones que el Estado, pues, en aquellos momentos, la sociedad conservadora de la época no quiere. O sea, que al final, digamos que
le dan un componente político, por decirlo de alguna manera, que le aparta un poco de esa función civil, que en realidad es para lo que nace, y quizás es la que le da la mala fama, ¿no? Hay una instrumentalización, claro, y se envía a la Guardia Civil a reprimir los desórdenes callejeros con unas herramientas inadecuadas. Consecuencia de ello, hay sin fin de incidentes donde, desgraciadamente, corre la sangre. Entonces, a la Guardia Civil se la empieza a identificar con la oligarquía instalada en el poder, injustamente, porque la Guardia Civil se ha caracterizado siempre por ser un cuerpo leal y apolítico, ¿verdad? ¿Y de dónde viene el uniforme de la Guardia Civil, sobre todo el famoso tricornio? El tricornio surge ya desde la época fundacional, aunque con matices, no era el típico tricornio de que, digamos, tenía tres picos, sino que es un nombre que se deriva de una acepción francesa que utiliza el ejército napoleónico y que utiliza también la gendarmería. Entonces, cuando a la Guardia Civil se la quiere revestir de esa seriedad que le fue característica, entonces una de las connotaciones es poner un uniforme serio. Ahumada piensa en ese sombrero francés tan típico, y es lo que aquí se llama tricornio. Bueno, este libro va hasta 1975, pero de 1975 hasta aquí la Guardia Civil yo creo que sí que tiene una historia importantísima. Yo creo que además de reivindicación social otra vez, de que la gente de nuevo vuelve, yo creo, y se vuelca de nuevo en la Guardia Civil, no sé, al menos en los últimos años. ¿Puede haber un segundo libro, una segunda parte de este libro? Hombre, debería haberlo, porque la historia sigue su curso. Y como muy bien has dicho, hay acontecimientos lo suficientemente relevantes e importantes como para que podamos llenar un libro de características similares a este, claro. Pues seguro que Miguel López Corral está en ello. De momento tenemos esta primera parte, por decirlo así, este libro sobre la Guardia Civil, y nada, con cosas muy interesantes para todos aquellos interesados en conocer un poquito más su historia.